nuestras finanzas. La voy a saludar a Janina Alojo, que es, como decía recién, economista, experta en comercio exterior y finanzas. ¿Cómo estás, Janina? Bienvenida, un gusto saludarte. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Un gusto. Bien, lo mismo digo, un placer. Bueno, ante todo, tu primera mirada, ¿no? Sobre este número que veíamos recién, 4%. Entiendo que es el más bajo en 30 meses. ¿Qué significa esto? Bueno, claramente vemos una tendencia en donde los precios se están desacelerando. A ver, no hay deflación, lo que vemos es desaceleración en el ajuste de precios. ¿Cuál es la diferencia entre que haya deflación y desaceleración? Deflación es si con la misma cantidad de dinero vamos mañana al supermercado y podemos comprar más cantidad de bienes. Acá los precios se siguen ajustando, pero a una velocidad más baja. Claro. Como vos dijiste, es ¿sí? Una de las inflaciones más bajas desde enero del 2022. Enero del 2022 tuvimos 3,9. Si bajábamos de ese número, estábamos en un escenario ya no visto en mucho tiempo, que no recordamos quizás. Pero el número de la inflación así solo para mí no dice nada, porque lo tenemos que ver en el conjunto, con el dato de la canasta, el de los salarios y todo el contexto económico. Totalmente. Quiero volver a poner el gráfico para ver con vos algunos de los desagregados, ¿no? De los números. Allí vemos, ¿no? Lo que más aumentó. Bueno, veíamos, ¿no? En diciembre había sido 25. Está más abajo, Orne, el que tiene lo que más aumentó, el desagregado. Ahí está. Esto, si lo podemos poner más grande. Bueno, vemos, ¿no? Que por ejemplo, restaurantes y hoteles 6,5, bebidas alcohólicas y tabaco 6. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, me parece que ahí, ¿no? Era el punto clave donde veíamos que se iba a acelerar el número, también por las tarifas, etcétera, 6,0, ¿no? 6%, básicamente. Sí, y déjame que te agregue algo. Fíjate que el restaurante hoteles, que tiene 6,5, sí, tiene claramente el factor estacional. Julio, claro, vacaciones de invierno, tenemos suba de tarifas por el factor estacional. Y cuando vamos a mirar el otro gráfico, que yo no sé si lo compartió el INDEC en Twitter, en la red X, que es el de la inflación núcleo, vemos que ya los precios... No, pero lo vamos a buscar, así ya te lo muestro, ya lo busco. Porque sí, me parece importante, porque explica qué es la inflación núcleo para que la gente entienda. Claro, a ver, si nosotros tenemos regulados, vamos a ver el caso de la vivienda, agua, electricidad. Después tenemos los estacionales, que están afectados por cuestiones que son transitorias, pero la inflación núcleo lo que nos mide son esos precios que no están afectados ni por cuestiones estacionales, ni están regulados y que no van a verse modificada su tendencia en el corto plazo. Lo que nos está diciendo es cómo realmente están evolucionando los precios más allá de cualquier factor que puede ser puntual o coyuntural. ¿Y eso qué nos mide? La velocidad con la que están trabajando los precios. Nosotros veíamos, por ejemplo, en noviembre que la inflación núcleo se ubicaba en un nivel que nos marcaba que en diciembre íbamos a tener una inflación mayor. Lo que vemos ahora es que es 3,8 la inflación núcleo. Claramente los precios se están moviendo por debajo y lo que llevó a que la inflación cerrara, por ejemplo, en el 4%, quizás tiene que ver con estas cuestiones, por los estacionales, porque si ves en el gráfico, los estacionales subieron mucho. Claro. Vos decías recién también que hay que ver el número en general, ¿no? Digo, o sea, no sé qué implica el 3,8 que estás planteando, si es algo bueno, malo, neutral. No sé cuál es tu balance. Mira, para mí el 3,8 es bueno, ¿sí? A ver, en general había pronósticos muy optimistas que hablaban de una inflación del 3,5, pero en general, si uno va a ver el relevamiento de expectativas de mercado, se esperaba que el número de la inflación estuviese en lo que cerró, un 4%. Bien. 3,8 es optimista y esperemos que se mantenga teniendo en cuenta de que hubo una fuerte desaceleración en los precios de los alimentos la primera semana de agosto. A ver, en julio jugó muy en contra también que hubo una aceleración fuerte por los movimientos del tipo de cambio en alimentos, que eso fue lo que más preocupó, ¿sí? Pero ahora, en agosto se está viendo el fenómeno opuesto. Mismo ayer hubo 3 marcas que salieron a confirmar que iban a bajar precios. Eso
podría ser que el número de agosto sea todavía menor al número que vimos ahora, que realmente se quiebre esa barrera del 4%, veremos después hacia dónde vamos, si podemos perforar el 3% o la inflación se estabiliza en torno al 3, 3,5%, que sigue siendo alta para los valores mundiales, pero para lo que venimos de un 25%, como vos mencionaste, estamos mucho mejor. Ahora el tema es, bueno, los salarios, por ejemplo, que el dato está Ahí está. junio, pero los Tengo salarios todavía vienen. acá el gráfico para compartirte porque Dale. quería ir justamente ahí. Cuando mi computadora se destilde, es muy probable que pueda, que pueda hacerlo. Orne, si vos ves la pantalla que yo estoy compartiendo, ¿la puedes poner? Porque a mí Suele no. pasar, ¿viste? Cuando más querés que colaboren, las computadoras se ponen en contra. Totalmente. Yo tengo el tweet abierto, el de Dato Indec. Ah, ahí lo estoy actualizando. A ver, voy a actualizar esto, pero es que tengo miedo de que se me vaya todo el vivo al diablo si... Igual si querés lo voy contando, aunque no esté Bueno, dale, dale. gráfico, así vamos acelerando. A ver, los salarios, sí, los datos son a junio. Lo que Sí, vemos es que la variación mensual en junio fue del 6,2%. Y vos recién mostraste la evolución de la inflación en los últimos meses. 4,6 había sido en junio. O sea, los salarios se sí. movieron por encima de la inflación, ¿correcto? Mm, Pero lo importante es, vamos a ver el dato de la variación interanual. En junio, la variación interanual de los salarios fue del 216,3%, mientras que la inflación en ese mismo mes había dado un 271,5%. claro, Entonces, ¿hay una reconstitución de salarios? Sí, hay una reconstitución, pero todavía estamos lejos, porque nos lo muestra la variación interanual. Les falta claro, todavía camino por recorrer. Y más aún cuando vemos el caso de los sectores informales, que ahí hubo una fuerte recomposición, pero están muy, pero muy lejos, porque durante todo 2023 operaron muy por debajo de la actualización de precios. claro, totalmente. Es que esos números son los que tienen que ver igual, entiendo, con trabajos en blanco, registrados, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de que los salarios le ganaron a la inflación. Mira, tenés los dos casos. Por un lado tenés el índice total, que es el 6,2%, y después tenés el sector registrado y el no registrado, que obviamente privado o no registrado son datos que tenemos que tomar con pinza porque no es registrado, ¿sí? Claro, El sector registrado en junio tuvo una variación mensual del 5,8% y el no registrado 9,2%, pero en la mm, variación interanual está en 159,3%. O sea, lejísimo, claro, lejísimo del dato de inflación, claro, lejísimo de los claro. precios. Y eso se nota en los patrones de consumo, en ver que la gente está cambiando, se va a segundas, terceras marcas, que cambia, no sé, compra determinados alimentos o aumenta la demanda en determinados alimentos y baja la demanda en otros, se deja de consumir aquello que no es esencial. Todo ese tipo de cosas que estamos observando en la economía responde a esto. Claro, 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 totalmente. Ahora, frente a esta situación, ¿qué decís que podemos, es lo del índice de salarios, igual ya está, Orne. ¿Qué es lo que podemos hacer frente a esta situación, no? Digo, los argentinos hoy estamos haciendo un poco malabares, o bastantes malabares. ¿Qué podemos hacer para, digo, acá ya te lo pregunto como alguien que es experta en finanzas, ¿qué sugerencias nos das? ¿Qué es lo que estás viendo también en el mundo de las finanzas, ¿no? ¿Cómo se está moviendo todo en este contexto actual? Bueno, en primer lugar, yo siempre hago la misma recomendación y es que si van o sea, si están buscando ver cómo invertir porque tienen un excedente, ¿sí? De liquidez, tenés fondos, tenés suerte de que llegaste a fin de mes y te sobraron pesos, eso ya es un montón. Lo primero que digo es no miremos lo que hace el vecino, ¿sí? Porque el vecino tiene un nivel de aversión al riesgo distinto, o sea, tolera el riesgo de una manera diferente, tiene objetivos distintos, tiene necesidades de dinero diferentes, necesidades de liquidez distintas. Entonces, lo que a él quizás le funciona, a vos no te funciona. La típica de que voy a invertir, voy a comprar tal acción, voy a comprar tal bono, voy a poner la plata en tal plazo fijo porque a mi amigo
le dio tal rendimiento, no sería lo correcto porque quizás a él le dio lo que él buscaba, pero no es lo que vos necesitas. Claro. Después, básico, yo recomiendo que se sienten con alguien que sí sepa y que les arme una cartera. ¿Por qué armar una cartera? El famoso, no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Se cae la canasta, se rompen todos los huevos. ¿Sí? ¿Qué pasó la semana pasada con toda esta crisis que hubo en el mercado financiero? Si vos tenías todo apostado a determinados activos y no habías hecho una diversificación adecuada, quizás sufriste y la pasaste mal. Quizás Claro. si alguien que conocía cómo se mueve el mercado te hizo una diversificación, te colocó tus fondos en distintos activos financieros y mitigaste las pérdidas, capaz que saliste hecho. Eso lo sabe alguien que está en el mercado, que puede analizar y que puede prestarle atención y que además sabe que, por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo. Te vas a ir de viaje, ¿sí? Entonces vos estás previendo que vas a necesitar dólares, ¿sí? Bueno, tendrías que buscar cómo hacerte de esos dólares en el periodo de tiempo que vos necesitas, o sea, para hacerte de la liquidez. Porque si vos te colocás en un activo, pero desarmando la posición para llegar a esa fecha de tu viaje, terminás perdiendo, no te sirvió, te dolarizaste caro. ¿Sí? Entonces hay que buscar siempre alinear el nivel de riesgo. Si tenés un mayor nivel de riesgo de aceptación del riesgo, vas a buscar activos más riesgosos. Si sos más conservador, te vas a ir a otras opciones. Y después el tema de tus objetivos. Quiero ganar una renta fija, Claro. voy a a un plazo, necesito cubrir una operación, necesito cubrirme un viaje. No, estoy apostando a largo plazo y me quiero ir haciendo de una renta para tener un ingreso adicional todos los meses. Y eso, ¿sí? Lo va haciendo cada uno de los agentes o la gente que te arma la cartera va alineando eso con tus objetivos. Claro. Perfecto. Ahí te dejé escuchar. Pues ahí está. Ahí te voy a escuchar. Se había trazado la imagen. Eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. O sea, armarse objetivos y en función de eso ver cómo se organiza. Ahora, por ejemplo, ¿no? Tal vez uno no tiene un objetivo particular. Puede no ser un viaje, puede no ser algo. Simplemente uno quiere llegar a fin de mes, que a veces uno no llega, y tratar de sacar un puchito más. ¿Qué se puede hacer para tratar de hacer que justamente la plata rinda un poco más o estirarla más? Hoy sigue conviniendo, por ejemplo, meter la plata en una billetera virtual, irse a un... Bueno, los plazos fijos bajaron mucho las tasas en su momento, no sé ahora cómo está la situación, pero digo, ¿hay algo que se puede hacer para, a nivel financiero, hacer que la plata se estire un cachitito más? Bueno, lo que tenemos que mirar es que hoy en día lo que tenemos como positivo es que cada banco va a ofrecernos una tasa de interés diferente para colocar nuestros fondos. O sea, no están ofreciendo todos los bancos la misma tasa. Eso es algo positivo porque a ellos les interesa que uno coloque el dinero. Después que no nos tenemos que quedar con esa tasa que vemos, esa famosa tasa nominal anual que vemos, tenemos que ir al rendimiento mensual. Si vamos a apostar, por ejemplo, un plazo fijo. ¿Cómo sabemos si nos rinde o nos rinde el plazo fijo? Hay que ver esa tasa que me ofrecen y compararla con la inflación proyectada para el mes siguiente. Si, por ejemplo, pensamos que el mes siguiente la inflación va a estar en torno al 4% o por debajo y el plazo fijo me va a ofrecer una tasa de rendimiento mensual del 5%, bueno, voy a estar obteniendo apenas por encima un 1% menos las comisiones y los impuestos que me va a dejar, ¿sí? Claro. Después, las billeteras virtuales, cada una también tiene su propio rendimiento, su propia tasa, y lo tenemos que hacer siempre el mismo ejercicio. Yo voy a colocar el dinero. ¿Cuál es la tasa que recibo comparada con esa inflación? Lo que tienen a veces las billeteras virtuales, que no me da el plazo fijo, es que, a diferencia del plazo fijo que yo tengo que poner el dinero por una fecha determinada, la billetera virtual me permite entrar y salir, que es lo mismo que pasa con el famoso money market que mucho se utilizó el año pasado y que mucho usaron las empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos haces colocaciones por el tiempo que querés. Te doy un ejemplo. Mucha gente que hizo en este último tiempo colocaba el dinero en una billetera virtual por un tiempo, desde que recibía su sueldo hasta que tenía que pagar una tarjeta de crédito. Y luego pagaba la tarjeta de crédito. Se hacía de esa diferencia por esos días que había tenido el dinero. ¿Por qué? Porque quizás en su caja de ahorro
en esos días los intereses que generaban eran ínfimos, mientras que en la billetera virtual generaban una diferencia considerable. Claro, Entonces, en claro, ese claro. tipo de casos. Hoy está bastante complicado encontrar quizás una tasa que a uno le cierre para ese tipo de operaciones. Y bueno, después ya estarán los que quieran irse al mercado financiero que tienen que sentarse y analizar qué les conviene en función de los objetivos, porque ahí ya tenés que meterte con activos como pueden ser bonos, acciones, CDR, y eso ya tiene otro análisis completamente diferente. Claro, claro, totalmente. Y ahí vos recomendás a alguien que tal vez no está muy metido en este mundo, que se anime a decir, bueno, me meto tal vez en esto de los bonos, etcétera, tal vez con una aplicación. Digo, esto de las aplicaciones que hoy surgen para poder meterse en las inversiones de otra manera, de una manera más intuitiva, más amigable. ¿Lo recomendás como una opción para también tratar de hacer que se estire más la plata? Si quieren hacerlo, háganlo, pero previamente yo recomiendo mucha educación financiera, Claro. porque eso es clave. O sea, sentarnos, interiorizarnos, aprender cómo se maneja el mercado, entender qué es lo que estamos viendo. Esto que yo te decía, no quedarnos con la tasa que vemos publicada, porque es una tasa nominal anual que no nos va a referenciar lo que nosotros queremos saber, que es cuánto nos puede rendir la plata, por ejemplo, en un mes o en un día. Todo ese tipo de cosas vienen con la educación financiera. Y para Claro. mí eso es clave. Si nos vamos a animar a querer empezar en el mercado financiero con alguna aplicación, la clave sería ir primero por educación financiera y después animarnos. Claro, 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 totalmente, está bien, eso es clave, evidentemente. Y está bueno también saberlo para, bueno, ir por ese lado. Acá, espérate que estoy viendo porque te están mandando varias preguntas, pero como yo hoy todo lo tengo en la computadora, me cuesta verlos, pero no te quiero despedir sin antes hacer alguna de las preguntas porque me matan si no te dejo preguntas de la Dale. gente. Acá Nico te pregunta, Janina, ¿cómo ves la inflación de acá a diciembre? Y si crees que se cumple la meta del dólar financiero a la baja hasta 1100. Bueno, a ver, futurología no podemos hacer. Intentamos acercarnos a las proyecciones y pensar o razonar. Si se mantiene como hasta ahora la política y no cambian, o sea, se mantienen las pautas que se han dado, es probable que veamos la inflación en torno a estos valores y a las proyecciones que vemos que se publican en el REM. O sea, son datos que tienen un sustento. La inflación está operando a la baja y es probable que se sostenga si se mantienen las condiciones dadas. Claro. En cuanto al dólar financiero, bueno, a ver, el ministro de Economía dijo que el problema que iba a tener el presidente del Banco Central probablemente en el último trimestre del año era sostener el tipo de cambio financiero, que no bajara por debajo de determinado nivel. Y esto tiene que ver más que nada con también el dólar exportador, porque Claro. pensemos que si baja mucho el tipo de cambio financiero, con un crawling peg del 2%, el tipo de cambio oficial, el tipo de cambio que reciben los exportadores cae mucho y eso complica obviamente la liquidación de divisas. Bien, perfecto. Por otro lado, te preguntan sobre la condena de Moreno. ¿Qué mirada tenés, no, sobre lo que fueron los números del INDEC en general? ¿Crees que efectivamente hubo ahí manipulación? Bueno, no sé si tenés una mirada, pero acá te está preguntando, espérate, no lo puedo poner en pantalla, Gustavo. Nada, ¿qué pensás sobre los números, ¿no? del INDEC en los últimos años? Y bueno, lo que está pasando hoy. A ver, en el caso particular de Moreno ya se expidió la justicia, o sea, para la justicia los números fueron manipulados o fueron alterados. A ver, tenemos un juicio y lo perdimos y hoy día tenemos que enfrentar las consecuencias de ese juicio. Con respecto a los números actuales, a ver, la metodología del INDEC está. Lo que se podría decir en su momento es si corresponde o no hacer una revisión de la metodología para tratar de, no sé, readecuarla a las pautas de consumo actuales, que quizás Claro. lo necesita. O, por ejemplo, en el caso de la canasta básica, cómo se calcula ese valor de la canasta básica, que viene de un coeficiente, o sea, tomamos la canasta básica alimentaria, lo multiplicamos por un coeficiente y quizás no introduce valores reales como el del alquiler. Entonces, por eso nos llama la atención de que sea tan bajo ese número, ¿sí? Y que después, cuando vamos a la realidad,
nos cueste tanto llegar a cubrir o llegar a fin de mes. Claro. Pero bueno, coincido que si ya hay un fallo de la justicia es porque se encontraron pruebas para condenarlo. Uh-huh. Por otro lado, bueno, acá dicen bien la entrevistada en poner énfasis en nuestra educación financiera, que totalmente yo siempre lo digo y lo reitero una y otra vez, necesitamos que esto empiece a estar en las escuelas porque no sabemos nada de educación financiera y tiene que empezar a cambiar para el futuro. Te preguntan también sobre el poder de compra a futuro, ¿no? Si crees que, dice Facundo, si el plan de gobierno sale bien, ¿se genera una sociedad con un poder de compra desigual o no? Yo creo que esta pregunta tiene que ver con lo que se publicó la semana pasada, ¿recordás la pirámide de ingresos donde se veía que se achicaba la clase media, ¿no es cierto? A ver, es muy pronto para decir cómo va a resultar. Es muy pronto para sacar conclusiones. Primero veamos hasta dónde llega la reconstitución de salarios, ¿sí? Y también cómo sigue evolucionando la economía, cómo responde la macro, qué pasa con los precios y dónde se estabiliza, ¿sí?, la inflación, porque eso es importante. Claro. No podemos hablar de cómo va a quedar la sociedad si no sabemos dónde llegamos con la inflación y finalmente también qué política monetaria y qué política cambiaria se va a implementar una vez que se salga de este control del tipo de cambio del crawling peg del 2%. Todavía no sabemos si vamos a ir a un tipo de cambio libre, si va a ser flotación sucia, todavía no lo sabemos, o por bandas. Entonces hay que esperar. Yo creo que todavía es muy pronto para determinar cómo va a quedar la sociedad. Sí, hoy sabemos que el poder de compra se licuó como consecuencia de estos datos de inflación muy altos y que está muy complicado a veces llegar a fin de mes. Como decía, vi un comentario que decía hay que exprimir cada peso y también, a ver, mientras que hay productos que bajan, otros suben. Entonces, todavía no se siente esa baja porque lo vimos, los salarios todavía no alcanzaron a la inflación. Claro, totalmente. Bueno, acá dice Nico, qué genial Janina, ¿verdad? Si baja mucho el financiero, el campo pega el grito, supongo que los compensarán de otra manera, siempre pasa, pero bueno, está bueno poder informarnos y tomarnos un tiempo para entender mejor los números, porque a veces eso, vemos cifras que no las terminamos de comprender a fondo, así que está bueno poder tener este espacio para bajar un poco. Janina, ha sido un gusto, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias Agustina, y como dijiste, lo importante sobre todo es empezar a fomentar la educación financiera, porque es lo que nos va a ayudar a que exprimamos cada centavo y podamos pararnos mejor en estas situaciones donde a veces se pone difícil. Totalmente, totalmente. Gracias, Janina, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Ahí está.